Buenas tardes, soy la doctora Silvia Carino, profesora adjunta de la Cátedra de Anatomía Patológica de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Tucumán. El video de hoy trata el tema de crecimiento patológico. Vamos a hablar en principio de algunos conceptos y de nomenclatura. ¿Qué es una neoplasia? Una neoplasia significa un crecimiento nuevo. El término tumor se equipara con el término neoplasia. Inicialmente o usualmente también fue usado o aplicado a una hinchazón producida por inflamación. Oncología, del griego oncos, significa tumor, que es el estudio de las neoplasias, y cáncer es la denominación de los tumores malignos. Estrictamente, una neoplasia es una alteración celular desencadenada por una serie de mutaciones adquiridas que afectan a una sola célula y a su progenie clónica. Las neoplasias están formadas por dos componentes, el parénquima y el estroma. El parénquima corresponde a las células neoplásicas que proliferan, como lo vemos acá, teñidas de color marrón, en este caso con inmunohistoquímica CK20 para un adenocarcinoma, para mostrarles la diferencia de lo que es el parénquima y el estroma. Lo que no está teñido es el estroma reactivo, compuesto por tejido conectivo, vasos sanguíneos y células del sistema inmunitario. Del estroma va a depender la velocidad de crecimiento y la propagación. Otro ejemplo para observar el estroma y el parénquima es en un carcinoma de células escamosas de pulmón teñidos con inmunohistoquímica P63 y CK5 para demostrar el parénquima, que son las células que proliferan, y el estroma, que es el tejido conectivo con vasos sanguíneos e infiltrado inflamatorio del sistema inmune. Del estroma, del cual depende la velocidad de crecimiento y propagación, muchas veces puede ser colágeno. En esos casos, cuando el estroma es colágeno, como en el carcinoma ductal infiltrante de la glándula mamaria, la consistencia del tumor se hace dura. Acá vemos el color blanco grisáceo de aspecto estrellado y de consistencia dura, que se debe no solo a la desmoplasia de ese estroma, es decir, la capacidad de la formación de esas fibras colágenas, sino a que muchas veces estas neoplasias también tienen calcificaciones y le dan una mayor consistencia. Con respecto a la nomenclatura de los tumores benignos, se designan con un sufijo oma a la célula original. Esta regla se aplica perfectamente en los tumores mesenquimales, por ejemplo, fibroma, condroma, osteoma. Los tumores epiteliales, algunos se clasifican basándose en sus células de origen o en su patrón microscópico u otros en su arquitectura macroscópica. Por ejemplo, los adenomas son neoplasias epiteliales benignas que tienen un patrón glandular desde el punto de vista microscópico. Los papilomas son neoplasias epiteliales benignas que tienen proyecciones papilares desde el punto de vista microscópico. Acá tenemos un ejemplo de papiloma donde podemos observar el estroma, que es un tejido conectivo, un eje conectivo vascular, y el parénquima, que es de las células epiteliales que proliferan. Otro ejemplo de papiloma
el estroma de tejido conectivo vascularizado y las estructuras papilares que conforman el parénquima. Las masas tumorales quísticas, como por ejemplo en el ovario, se denominan cistoadenomas y los patrones papilares en espacios quísticos se denominan cistoadenomas papilares. Es decir, que acá el término cistoadenoma papilar nos está indicando que es un tumor de origen epitelial, glandular, que tiene quistes y que tiene papilas, cistoadenoma papilar. A las proyecciones macroscópicas visibles sobre una mucosa se la denominan pólipo. El ejemplo lo tenemos con una poliposis adenomatosa familiar, como la que vemos acá, con múltiples pólipos, que son proyecciones de epitelio glandular, o sea, proyecciones adenomatosas hacia la luz del órgano. Desde el punto de vista microscópico podemos observar estas proyecciones que pueden ser de tipo adenomatosas, pueden ser tubulares, tubulobellosas o vellosas, que van a tener, en este caso, vemos una vasofilia en esas proliferaciones glandulares que nos está indicando una displasia. Estos pólipos se pueden transformar en adenocarcinomas. Acá tenemos un ejemplo del cistoadenoma mucinoso de ovario, como una cavidad grande, multilocular, que tiene una superficie interna lisa y que es un tumor quístico adenomatoso, o sea, un cistoadenoma mucinoso de ovario. Desde el punto de vista microscópico, vemos una capa simple de células con núcleos hipercromáticos que se encuentran ubicados hacia la membrana basal y el citoplasma mucinoso. Otro ejemplo es el tumor de Warthin o cistoadenoma papilar linfomatoso. En este caso tenemos que es un adenoma, porque es de tejido glandular, que forma papilas, por eso se llama papilar, y quístico, que forma quiste. Entonces, cistoadenoma papilar linfomatoso. Lo linfomatoso es por el componente linfoide, es decir, que el nombre del tumor está indicando su aspecto microscópico. Los derivados del tejido mesenquimático malignos se denominan sarcomas. Del griego sar, carnoso, poseen poco estroma de tejido conectivo y una consistencia blanda. Ejemplos son fibrosarcoma, leiomiosarcoma, rhabdomiosarcoma, liposarcoma, etc. El término carcinoma se aplica a una neoplasia maligna de origen epitelial derivada de cualquiera de las tres capas germinativas. Pueden ser de origen ectodérmico, mesodérmico o endodérmico, ya sea de la epidermis, de los túbulos renales, del revestimiento gastrointestinal. En todos los casos se va a denominar carcinoma. Cuando el patrón es glandular, se denominan adenocarcinomas. Cuando el patrón es escamoso, o sea, de origen en las células escamosas, se denomina carcinoma de células escamosas o epidermoide. El teratoma son tumores, o los teratomas son tumores que están compuestos de diversos tipos de células parenquimatosas, de más de una capa germinal. Derivan de células totipotenciales
que se diferencian hacia diversas líneas germinales, produciendo piel, músculo, dientes, hueso, etc. Por ejemplo, el teratoma quístico de ovario. Acá lo vemos en este caso, donde podemos observar que está constituido fundamentalmente por el origen ectodérmico, porque acá vamos a ver epidermis, pelos, estructuras dentarias, al menos desde el punto de vista macroscópico. Cuando están formados por mesodermo, pueden encontrarse desde el punto de vista tanto macroscópico como microscópico la presencia de hueso, de vasos, de órganos como testículo, ovarios. Si es de endodermo, también podemos encontrar epitelio de revestimiento digestivo, respiratorio, hígado, páncreas, etc. Hay usos también inapropiados, como ser utilizar el sufijo oma para tumores que son o neoplasias que son malignas. El ejemplo sería melanoma, seminoma, hepatoma, que son neoplasias malignas, pero que tienen una denominación similar a las benignas, es decir, que serían términos inapropiados, pero que por el uso están muy difundidos. Amartomas son masas desorganizadas pero benignas. Muchas presentan aberraciones cromosómicas adquiridas a través de mutaciones somáticas, por lo que son consideradas neoplasias. Ejemplo de estas masas desorganizadas tenemos, por ejemplo, el amartoma pulmonar, donde va a tener estructuras cartilaginosas, bronquiales y linfoides. Acá podemos ver las cartilaginosas y las bronquiales. Coristoma es un resto ectópico de células ubicadas en un sector que no es el habitual, es decir, por ejemplo, encontrar la presencia de tejido pancreático normal en estómago o duodeno. Eso sería un coristoma. Otro ejemplo de coristoma tenemos en este caso un coristoma óseo localizado en la lengua, es decir, un tejido que tiene características de normalidad, pero que está ectópico o heterotópico, está en un lugar que no es el habitual, un coristoma óseo en lengua. En la lengua no hay normalmente tejido óseo, por eso es un coristoma. Existen también los epónimos, es decir, tumores que llevan el nombre de quien los describió: el sarcoma de Ewing, la enfermedad de Hodgkin, el sarcoma de Kaposi, el linfoma de Burkitt, etc. Criterios de malignidad. ¿Cuáles son los criterios de malignidad que vamos a ver? Criterios celulares, nucleares y citoplasmáticos, y criterios tisulares. Dentro de los criterios de malignidad vamos a ver la hipercromasia. ¿Qué es la hipercromasia? Es el aumento de la cantidad de cromatina nuclear, macrocariosis, aumento del tamaño nuclear, aumento del tamaño y número de nucleolos, que se asocia con la síntesis de ARN, aumento de la relación núcleo-citoplasma. Cuanto menos diferenciada es la célula maligna, mayor es la relación núcleo-citoplasma. Mitosis atípica, que se refiere a una división multipolar. En esta imagen podemos ver una citología en donde se puede observar células escamosas que están representando una neoplasia intraepitelial escamosa de bajo grado o sin 1, producida por el HPV, el papiloma virus humano. Estas células presentan núcleos macrocarióticos, es decir, hay un aumento del tamaño nuclear. Otra particularidad que tiene es que la
cromatina se encuentra finamente granular y podemos observar también un halo perinuclear. Estos cambios celulares son criterios citológicos de malignidad. Acá vemos macrocariosis, aumento del tamaño nuclear, aumento de la relación núcleo-citoplasma, es decir, en vez de ser una relación 1:4 o 1:6, tenemos una relación mayor, que puede llegar hasta una relación 1:1. Hipercromatismo sería el aumento de la cromatina nuclear, el aumento del ADN, lo que da como consecuencia un núcleo oscuro. La prominencia de los nucleolos, que pueden ser incluso múltiples. La anisocariosis, diferentes tamaños de los núcleos entre sí, y la poiquilocariosis, diferentes formas de los núcleos entre sí. En estas imágenes podemos observar cómo las células se encuentran con una relación nucleocitoplasmática aumentada. Hay macrocariosis, distintas formas y distintos tamaños de los núcleos entre sí. Y acá vemos el tejido, que en este caso es cuello uterino. Esto es una citología de cuello uterino. Esta sería una displasia de moderada a severa, en donde podemos ver que hay una desorganización del epitelio. Las células están de aspecto basaloide en casi todo el espesor del epitelio, el aumento de la relación núcleo-citoplasma, los núcleos se encuentran hipercromáticos, y esa displasia de moderada a severa se puede observar en la citología. En este caso también podemos ver macrocariosis, nucleolos evidentes, cromatina granular, y en esta imagen ya alteraciones que tienen que ver con la queratinización de las células. Las células presentan queratina en su interior, las células están hipercromáticas, y esto ya representa un carcinoma. Los criterios de malignidad citoplasmáticos: disminución del volumen citoplasmático, alteraciones en la maduración celular. Podemos encontrar también vacuolas con contenido de mucus, glucógeno, lípidos, melanina en el interior del citoplasma. Acá tenemos un ejemplo de presencia de queratina e hipercromasia. La célula está naranjófila. Células en anillo de sello en un carcinoma o adenocarcinoma de colon, en donde podemos ver que las células tienen criterios citológicos de malignidad en sus núcleos, y en el citoplasma tienen un contenido de mucus, no solo en el citoplasma, sino también está volcado en el estroma. Los núcleos están desplazados y le da ese aspecto de anillo. Acá tenemos un carcinoma mucoepidermoide que también muestra sus células mucoproductoras con criterios citológicos de malignidad, y la mucina no solo está intracitoplasmática, sino que extracitoplasmática. De manera que podemos observar criterios a nivel del núcleo y a nivel del citoplasma. A nivel del núcleo, aumento del tamaño, diferentes formas, hipercromasia,
nucleolos evidentes, aumento de la relación núcleo-citoplasma y a nivel del citoplasma las sustancias que se acumulan, como por ejemplo mucus, como por ejemplo glucógeno, melanina, queratina, etc. Los criterios de malignidad tisulares son organización, infiltración, desmoplasia y estroma reacción. Organización. Las células neoplásicas son desorganizadas. Están desorganizadas en diferentes grados, se distribuyen de forma irregular. El epitelio, por ejemplo, pierde la estratificación normal. La infiltración es cuando los límites, o se refiere a los límites tumorales, los cuales son indefinidos, las células penetran en los tejidos vecinos, como por ejemplo músculo, hueso, tejido conectivo, tejido adiposo. Acá tenemos un ejemplo de infiltración muscular de este carcinoma de células escamosas, donde vemos los nidos de células neoplásicas que están infiltrando el músculo de la lengua. Acá tenemos la infiltración de un carcinoma de células escamosas que está infiltrando el hueso. Tumor, hueso preexistente y estroma tumoral. Acá tenemos la desmoplasia que ya habíamos mencionado, que le aumentaba la consistencia al carcinoma de la mama. Acá vemos las fibras colágenas que separan a las células neoplásicas. Y en este caso tenemos un estroma reacción, que sería una respuesta inflamatoria inespecífica frente a la presencia de una neoplasia. Acá tenemos la neoplasia y la infiltración de linfocitos en el tumor. Dentro de las características macroscópicas de las neoplasias podemos mencionar la cápsula, que es un tejido conectivo fibroso comprimido que separa el tumor del tejido huésped, deriva del estroma y evita el crecimiento tumoral y mantiene al tumor como una masa palpable y móvil. Este es un caso de tumor de parótida. Acá vemos el resto de glándula, la cápsula y el tumor. La necrosis es una consecuencia del riego sanguíneo insuficiente en masas tumorales de gran tamaño. Las hemorragias son consecuencia de las úlceras o el compromiso de los vasos sanguíneos que se da en las neoplasias malignas. Las diferencias entre los tumores benignos y malignos son fundamentalmente la diferenciación, la anaplasia, la velocidad de crecimiento, la invasión local y la metástasis. ¿Qué es la diferenciación? Es el grado en que las células neoplásicas se asemejan a las normales equivalentes morfológica y funcionalmente. Los tumores benignos están bien diferenciados. Los tumores bien diferenciados están compuestos por células maduras que se asemejan a las células de origen. En cambio, los tumores pobremente diferenciados están compuestos por células no especializadas de apariencia primitiva. Como ejemplo de una neoplasia bien diferenciada es el lipoma, que es un tumor benigno de tejido adiposo. Acá vemos un ejemplo del tejido adiposo normal. Son células ópticamente vacías que tienen un núcleo periférico y que tienen distintas formas y tamaños. Y acá vemos un lipoma que es prácticamente idéntico. ¿Qué es lo que lo diferencia al lipoma, que es muy diferenciado de un tejido adiposo normal, que generalmente está rodeado por una cápsula que lo hace fácilmente distinguible del tejido circundante y que le da
una movilidad y no está adherido a los planos profundos. Tenemos un ejemplo de una neoplasia maligna diferenciada, en donde podemos observar que las células de este carcinoma se parecen a las células escamosas que le dieron origen y tienen la producción de queratina, que es típico de las células escamosas. La anaplasia es la falta de diferenciación. Pleomorfismo, las células como los núcleos, tanto las células como los núcleos exhiben variación en el tamaño y la forma. Los núcleos contienen abundante ADN y se tiñen intensamente. La cromatina se encuentra en grumos en la membrana nuclear y pueden observarse grandes nucleolos, presencia de células gigantes tumorales con uno o varios nucleolos. Acá tenemos un ejemplo de lo que es un tumor anaplásico. Este es un ejemplo de un rhabdomiosarcoma. Observe el marcado pleomorfismo. Tenemos células gigantes tumorales que tienen varios núcleos con distintas formas, distintos tamaños, hipercromasia. Es un clásico ejemplo de lo que sería la anaplasia y el pleomorfismo. Otra de las características de la anaplasia son las mitosis. Las mitosis pueden ser abundantes, lo que va a reflejar una actividad proliferativa elevada. Además, estas mitosis pueden ser típicas o atípicas. En la anaplasia son atípicas, aberrantes, pueden ser tripolares, tetrapolares, multipolares. La pérdida de polaridad celular es otra de las características que tiene que ver con la orientación. La orientación de las células está distorsionada, las células crecen de manera anárquica, de manera desordenada. Acá en este ejemplo vamos a ver las mitosis en este leiomiosarcoma, en donde podemos ver que es un tumor fusocelular, es un sarcoma, y podemos contar las mitosis: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es decir, el índice mitótico está aumentado. Acá vemos también las mitosis y las mitosis atípicas, como en este caso, que es pentapolar. ¿Qué es la displasia? La displasia es una alteración del epitelio que tiene cambios citológicos y arquitecturales. En este ejemplo podemos ver de cuello uterino un sector de epitelio que está no alterado, y acá vemos una porción hacia el lado derecho que está displásica. Todas las alteraciones que hemos mencionado hasta ahora de los cambios citológicos y arquitecturales se ven reflejados en la displasia. Estos conceptos los vamos a retomar nuevamente. Acá vemos un punteado que está representando la membrana basal. Es decir, que esta displasia, estas alteraciones citológicas y arquitecturales del epitelio, en este caso del cuello uterino, están en el espesor del epitelio y no han atravesado la membrana basal. Acá abajo tenemos el estroma de tejido conectivo. Este es una imagen, un ejemplo de un carcinoma in situ, es decir, una neoplasia maligna epitelial dentro del espesor del epitelio. Todos los cambios citológicos y arquitecturales se dan dentro del espesor del epitelio. Podemos ver lo que hemos mencionado, el pleomorfismo, distintas formas de las células y de los núcleos entre sí, la falta de polaridad de organización de los estratos, las mitosis que las encontramos en estratos más
superficiales cuando normalmente se encuentran en la capa basal, las células de aspecto basaloide, la diferencia de la relación núcleo-citoplasma, etc. Y acá vemos que en este caso ya las células han atravesado la membrana basal, es decir, que ya el carcinoma que antes era in situ ahora se hace microinvasivo. Nidos de epitelio neoplásicos se encuentran dentro del estroma. En este caso podemos observar en puntillado la membrana basal. Acá tenemos un carcinoma ductal in situ en la glándula mamaria con áreas de necrosis. Acá no ha penetrado la membrana basal, este es el estroma y estos son los lobulillos normales. En este ejemplo, teñido con las células mioepiteliales, están teñidas con SMA, vemos que donde no está teñido no hay membrana basal. Si bien esto no tiñe la membrana basal, pero sí tiñe las células mioepiteliales y podemos ver que ya no hay una continuidad de esas células en el borde infiltrante. Acá tenemos la neoplasia que está infiltrando el estroma y acá los nidos o fila india de las células en el estroma. Bueno, en este esquema lo que podemos ver es cómo esta neoplasia, que primero ha sido intraductal, se va haciendo invasiva. Acá podemos ver cómo se marcan las células mioepiteliales en un carcinoma ductal infiltrante y vemos cómo los nidos de células neoplásicas malignas infiltran el estroma y acá en patrón de fila india. La invasión local, los tumores benignos crecen como masas cohesivas y expansivas, no tienen la capacidad de infiltrar ni de invadir o metastizar a sitios distantes y los tumores benignos desarrollan una cápsula fibrosa que deriva del estroma del tejido de origen. Los tumores malignos están mal delimitados, carecen de plano de clivaje, son invasores, penetran la pared de los órganos y la invasividad diferencia los tumores malignos de los benignos. La velocidad de crecimiento, la velocidad de proliferación debe exceder a la apoptosis, la velocidad de crecimiento se correlaciona con el nivel de diferenciación y los tumores malignos crecen más rápidamente que los benignos. La propagación del tumor a sitios físicamente alejados del tumor primario es la característica de los tumores malignos. Las neoplasias benignas no metastizan. ¿Qué es la metástasis? Es la propagación del tumor a sitios físicamente alejados del tumor primario. Es la característica de los tumores malignos más patognomónica. Las neoplasias benignas no metastizan. Las neoplasias malignas metastizan. Las células tumorales penetran a través de los vasos sanguíneos, linfáticos, se diseminan a través de las cavidades corporales, propagándose por todo el organismo. La probabilidad de metástasis se relaciona con la falta de diferenciación, es decir, con la anaplasia, con la invasión local, con el crecimiento rápido y con el tamaño voluminoso de las neoplasias. Las vías de propagación pueden ser a través de siembra directa en cavidades o superficies corporales, a través de diseminación linfática, a través de diseminación hematógena. En el caso de la siembra directa en cavidades o superficies corporales, la neoplasia invade una cavidad corporal natural, como por ejemplo cavidad peritoneal, cavidad pleural, cavidad pericárdica, subaracnoidea, cavidad articular,
Ejemplo, cáncer de ovario que invade la superficie de la cavidad peritoneal. Acá tenemos un ejemplo, el peritoneo y las células neoplásicas malignas que invaden el peritoneo. Acá tenemos la pleura y los nidos de células neoplásicas malignas que invaden la pleura. La diseminación linfática es la vía más habitual para la diseminación inicial de los carcinomas. Los vasos linfáticos situados, sobre todo en los márgenes del tumor, resultan suficientes para la propagación linfática. El patrón de afectación de los ganglios linfáticos sigue las vías de drenaje. Por ejemplo, el cáncer de mama va a drenar, los vasos linfáticos van a drenar a los ganglios axilares o hacia los infraclaviculares o supraclaviculares. Acá tenemos un émbolo neoplásico en un vaso linfático en un tumor de mama. Es decir, este sería el émbolo que está dentro del vaso linfático y que va a ir a drenar al ganglio linfático. Acá tenemos la permeación vascular linfática de un grupo de células de melanoma. Y acá ya tenemos al melanoma proliferando en el ganglio linfático. Tenemos las células que son con pigmento melánico y denominadas células en balón. Otra forma de diseminación es la perineural, que es una de las formas características de diseminación del carcinoma adenoide quístico. El énfasis sobre la diseminación linfática de los carcinomas y la diseminación hematógena de los sarcomas es equívoco, porque hay numerosas interconexiones entre los sistemas vascular y linfático. Ganglio centinela. El primer ganglio de la región linfática que recibe el flujo linfático del tumor primario se denomina ganglio centinela. El mapeo de este ganglio se puede realizar con marcadores radioactivos o con colorantes azules. Se utiliza la biopsia del ganglio centinela en cáncer de mama, colon, melanoma y otros tumores. Acá tenemos un ejemplo. En este caso se hace una inyección de un colorante azul próximo al tumor primitivo, al melanoma en este caso. Vemos cómo el colorante sigue la vía de drenaje y llega al ganglio linfático centinela. Este es el ganglio que se biopsia para estudiarlo en forma seriada y diagnosticar la presencia o ausencia de metástasis. Diseminación hematógena es la vía típica de los sarcomas, pero también se ve en los carcinomas. La penetración en las arterias es más difícil que a nivel de las venas. Con la invasión venosa, los órganos más afectados son hígado y pulmones. Acá tenemos un ejemplo de metástasis de carcinoma de mama en hígado. Generalmente las metástasis hepáticas son multinodulares y la histopatología de las metástasis es similar o idéntica al tumor primario o primitivo. Acá tenemos un ejemplo de metástasis de melanoma en hígado. Vemos el típico color pardo negruzco del melanoma por el pigmento melánico. En este caso podemos observar una metástasis de adenocarcinoma prostático en pulmón.
Y por último, en este esquema vamos a resumir las características que hemos mencionado de las neoplasias benignas versus las malignas, dando el ejemplo de un leiomioma uterino, que es una neoplasia benigna de origen muscular liso, que generalmente es pequeño, bien delimitado, de crecimiento lento, no invasivo, no da metástasis y es bien diferenciado. En contraposición, el leiomiosarcoma, que es una neoplasia maligna de músculo liso, que es grande, es mal delimitado, tiene un crecimiento rápido, produce hemorragia y necrosis, produce invasión local, es metastásico y mal diferenciado. Eso es todo por hoy. Muchísimas gracias.